Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Reitera Alejandro Encinas, representante de México ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el respeto a la soberanía de las naciones de América Latina. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las autoridades provisionales en Venezuela van a entregar petróleo de alta calidad a Estados Unidos y agrega que el dinero que se obtenga será administrado por él y va a garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano. Cuba declara duelo nacional tras la muerte de 32 militares en Venezuela durante la incursión que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Solicita la presidenta Claudia Sheinbaum que el juicio contra Nicolás Maduro sea un juicio justo. Insiste en que no se puede estar a favor de violar la soberanía de una nación. Se acabó, se fue y ahí tenemos el saldo. El Maratón Guadalupe Reyes dijo adiós con la partida de la rosca y por lo pronto el Banco de Tapitas lanza una campaña para recolectar y reciclar los muñequitos, los niños de la rosca de Reyes. Muere a los 70 años de edad el cineasta Béla Tarr. Entre sus cintas más reconocidas está la adaptación de El tango de Satanás. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Mitad de semana, tenemos toda la información, así que aquí encuentra siempre lo más relevante a través de nuestra pantalla. Buenos días en radio, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan, en redes sociales, en todas. Ahí nos encuentra. Las tiene en pantalla y también un código QR que puede escanear para acceder a más información de nuestros espacios de noticias. Vámonos directo con los detalles. En Washington se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y sí, el tema fue la incursión de Estados Unidos en Venezuela. El representante permanente de México ante el organismo, el recién nombrado como representante mexicano Alejandro Encinas, reiteró y fijó la posición de nuestro país, que no ha variado y no va a cambiar, a favor del respeto a la soberanía de las naciones en América Latina. La historia de América Latina es contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera. México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos. Ahí también presente el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Risuto, fue interrumpido precisamente en esta sesión por una mujer que expresó su rechazo a la incursión militar en Venezuela. Esto obligó a que se llamara al personal de seguridad. Permítame ser claro, los Estados Unidos no invadió Venezuela. Fue una acción de la fuerza pública que resultó en el arresto de una persona que ha sido acusada y su coacusado para que enfrente la justicia de este país. Señora, por favor, la sesión no puede ser interrumpida de esa manera. Bueno, pues ahí está este momento. Por otro lado, en un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la operación militar socavó un principio fundamental del derecho internacional. Agregó que Estados Unidos no debe amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial e independencia de ningún Estado. Naciones Unidas se mostró así preocupada también por el estado de emergencia declarado allá en Venezuela, porque autoriza restricciones en el libre tránsito entre las y los ciudadanos venezolanos, pero también la confiscación de bienes necesarios, si así lo considera el país, y la suspensión del derecho de reunión y protesta.
Agregó que el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por su pueblo, el pueblo venezolano. ¿Y qué ocurre precisamente allá en Venezuela? Miren, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha rechazado cualquier injerencia externa. Ella dijo y aseguró: estoy gobernando junto con el pueblo de mi país. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Declaraciones que ocurren luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designara a un equipo de funcionarios estadounidenses para supervisar presuntamente esta transición en Venezuela. Marco Rubio, secretario de Estado, encabeza esta delegación de autoridades norteamericanas. Pete Hegseth, secretario de Defensa, también la integra. Son los designados por Donald Trump para esta llamada transición de gobierno allá en Venezuela. Pero miren, al iniciar ya formalmente su administración como presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez ya tomó las primeras decisiones. Ha designado al general Gustavo Enrique González como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. González dirigió de 2014 a 2018 el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Venezuela, periodo en el que se reporta que decenas de personas pues fueron detenidas y de forma arbitraria. Pero no solo eso, además de la detención fueron torturadas, de acuerdo con informes de organizaciones internacionales que incluso documentaron estos casos. Además, ya la prensa oficial cubana publicó este martes esta lista de las personas, los 32 militares que murieron en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro el sábado pasado. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró duelo nacional vigente desde las 6 de la mañana del 5 de enero hasta la medianoche del 6. Medios internacionales han destacado que hay buques petroleros de la empresa estadounidense Chevron van que están precisamente camino a Venezuela para cargar el crudo de ese país. Esta versión la confirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta Truth Social. Dijo sí que las autoridades provisionales de Venezuela le van a entregar por lo pronto entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump solicitó por ello al secretario de Energía de su país, Chris Wright, que el plan se ejecute de inmediato. Y explicó que supuestamente el crudo se va a transportar en buques de almacenamiento para que llegue directamente a los muelles allá en Estados Unidos. Los recursos, lo que se obtenga, el dinero que presuntamente venga de este recurso petrolero, aclara el presidente Donald Trump, será controlado por él y va a garantizar que se utilice a su vez en beneficio del pueblo venezolano, pero también de Estados Unidos. Y tras esta intervención militar en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro, ya aumentó el valor de las acciones de las principales compañías petroleras en Estados Unidos. El oro negro, la historia. Petroleras estadounidenses lucran con la incursión militar en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Las acciones de Exxon, Chevron, ConocoPhillips, así como las de SLB, Halliburton y Valero Energy se dispararon desde que el exmandatario venezolano fue aprehendido en Caracas. Las cotizaciones en bolsa registraron picos de hasta 13.18% de reapreciación, horas después de que Maduro llegara esposado a Nueva York. Asimismo, todas estas compañías comparten un reclamo unificado desde hace años. Exigen que se les retribuya por el petróleo que supuestamente el gobierno bolivariano no les compensó tras la nacionalización de 2007. Exxon ganó 2.24% y sus acciones cerraron en más de $125. Chevron subió 5.13% con $163 por acción. Y finalmente, ConocoPhillips ganó 2.59%, cerrando sus acciones en $99. Pero los principales ganadores en la bolsa hasta el momento son SLB con 13.18% de reapreciación, Halliburton con un aumento de 8.21% y Valero con 8.15%,
Todo gracias a la apertura petrolera que tendrá Venezuela tras la detención de Maduro. En consecuencia, Chevron, la única petrolera autorizada por Washington para exportar crudo venezolano, envió una flota de 11 buques petroleros a Venezuela y llamó a sus empleados a regresar al país mientras se reanudan las exportaciones a Estados Unidos. Vamos a estar ahí. Esencialmente vamos a administrar el país hasta el momento en que se pueda hacer una transición apropiada. Desde antes que cayeran los misiles en Venezuela, el presidente Donald Trump reiteró su empeño en querer recuperar el petróleo que supuestamente les fue arrebatado con la nacionalización. Y para conseguirlo, sostuvo que será su gobierno quien intervendrá para generar las condiciones ideales para las petroleras. Como todo el mundo lo sabe, la industria petrolera en Venezuela ha sido un desastre por mucho tiempo. Están generando casi nada comparado a lo que podían haber generado. Las compañías petroleras de Estados Unidos, las más importantes de todo el mundo, van a entrar, van a gastar millones de dólares, van a arreglar la infraestructura que está destrozada y empezar a generar dinero para el país. Nicolás Maduro cumple su cuarta noche en una prisión en Nueva York, su próxima audiencia el 17 de marzo. ¿Cómo vendrá el juicio? Por lo pronto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido que se le juzgue de una manera justa. Gabriela Jiménez nos cuenta más. Un día después de la audiencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demandó que el juicio se realice de manera justa, como se juzgaría a cualquier persona. Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre. Eso es lo que hay que pedir, o sea, que realmente para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. Insistió en que se puede estar en desacuerdo con la política de un país, pero jamás estar a favor de violar la soberanía de una nación. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. La mandataria afirmó que podrá haber diferencias con Estados Unidos, pero siempre se privilegiará el diálogo permanente entre ambos gobiernos para llegar a acuerdos y prevenir invasiones. Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre. Y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación. Sobre la postura que ha tomado la oposición política en México a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, les recordó que solo el pueblo puede determinar el futuro de la nación. Puedes, repito, no estar de acuerdo con el gobierno de México, pero no puedes estar a favor de una intervención. Y aquellos que están buscando una intervención en México para darles fuerza a ellos, pues que vean Venezuela. ¿Qué pasó también con la oposición en Venezuela y lo que hizo Estados Unidos con la oposición de Venezuela? Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y a la defensa de Nicolás Maduro se suma un nuevo abogado. Ahora van a integrarse al equipo que encabeza, pues, quien está al frente de su defensa, el abogado Pollack. Bruce Fein es experto en derecho constitucional, trabajó para el gobierno de Ronald Reagan, es un amplio crítico de la administración de Donald Trump y también de su política injerencista contra Venezuela. Aparece en la plataforma judicial en la defensa ya de Nicolás Maduro, esta plataforma online de Estados Unidos, junto al abogado Barry Pollack, que encabeza la defensa de Nicolás Maduro. Temas nacionales, hablemos del segundo día de actividades de la Reunión Nacional de Embajadores y Cónsules, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que la política exterior humanista que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum requiere de una estrecha coordinación interinstitucional. En este encuentro participó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien compartió los avances del programa México te abraza.
Ella reconoce que el trabajo que realizan las y los embajadores y cónsules representa la voz que comunica al mundo precisamente en esta transformación pacífica y democrática que está buscando México. La Suprema Corte avaló las plazas automáticas en nivel básico y medio superior para las y los egresados de escuelas normales públicas, así como de la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio. Pues no constituyen una omisión legislativa ni vulneran los principios de supremacía constitucional, jerarquía normativa, reserva de ley, legalidad y seguridad jurídica. Por el contrario, cumplen con el mandato de la reforma educativa del 15 de mayo de 2019 al establecer las bases, criterios y competencias esenciales del sistema de promoción horizontal en educación básica y media superior. El ministro Giovanni Figueroa votó a favor del proyecto, pero reconoció que el otorgamiento en automático de plazas entra en aparente conflicto constitucional. La norma combatida establece que tendrán preferencia en la concesión de plazas de docencia a las personas egresadas de las escuelas normales públicas. Y solo en caso de que haya más plazas, se asignarán esas a las personas que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección. Recordemos que uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido modificar el sistema de admisión de maestras y maestros para que haya más apertura para egresados y egresadas de la carrera magisterial. Ayer muy temprano conocimos desde la conferencia matutina que en Quintana Roo se inauguró la unidad de medicina familiar en Playa del Carmen, un nuevo centro médico que va a atender al menos a 14,000 derechohabientes. Son instalaciones modernas con todos los requerimientos necesarios para atender la medicina familiar. Esta unidad va a atender a 14,000 derechohabientes. Y es una unidad que se inaugura con una farmacia al 100%. Va a contar con 188 claves de medicamentos y déjeme decirle que las 188 claves de medicamentos están aquí al servicio de la derechohabiencia. La unidad está lista para atender inmediatamente. Es una buena noticia. Miren, vámonos con temas de seguridad. Hay reporte de fuerzas federales que detuvieron a 156 policías municipales en Villaflores, en Chiapas, parte de la investigación de distintos hechos delictivos registrados, recuerdan, a finales del mes de diciembre del año pasado. 11 de ellos fueron vinculados a proceso por presuntamente filtrar información a la delincuencia organizada. El resto fue liberado con las reservas de ley. También en Chiapas, fuerzas de seguridad detuvieron a Enoc P., exalcalde de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Él había sido sentenciado a 110 años de prisión por homicidio y recientemente salió de la cárcel gracias a un amparo federal. Sin embargo, este martes fue reaprendido por el presunto delito de atentado contra la paz, pues a finales de 2025, al frente de un centenar de personas, se asumió como líder del municipio de Tapalapa. Enoc P. fue alcalde de 2012 a 2015 y en 2021 fue acusado y condenado por el homicidio de 5 personas durante el proceso electoral de ese año. Seguimos en Chiapas. Policías estatales detuvieron a Ernesto N., expresidente municipal de Cintalapa, señalado de presunto abuso de autoridad y malversación de fondos. También se le investiga por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. En los primeros 6 días de este año, las fuerzas federales han asegurado 95,000 litros de hidrocarburos ilegales en 3 entidades. Las acciones tuvieron lugar en Jalisco, Tamaulipas y Tabasco. En este último estado se registró el mayor de los decomisos, 45,000 litros de combustible que eran transportados en un tráiler. El pronóstico del tiempo para las próximas horas. Se extienden las condiciones de caída de nieve o aguanieve para los estados de Sonora y el estado de Chihuahua, principalmente en zonas serranas, acompañadas de algunos chubascos para Baja California, así como en el estado de Sonora y el estado de Chihuahua. Viento fuerte, muy fuerte, principalmente en el norte del país.
donde se espera que se estén presentando estos vientos, algunas lluvias aisladas, principalmente en el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca. Las temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados en Chihuahua y el estado de Durango. Relativamente tiempo estable en lo que resta del país. Para la Ciudad de México, sin lluvias, una mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius con rachas de viento de 30 a 35 kilómetros por hora. Bueno, prevengan su salida porque quienes transiten cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se van a encontrar con un corte a la altura de Calzada Ignacio Zaragoza. Ya las actividades en la Ciudad de México se están normalizando y con ello, por supuesto, el tráfico. Esto en Zaragoza ocurre desde la calle 47 hacia Asistencia Pública en dirección a la estación del metro Boulevard Puerto Aéreo. Es una zona muy transitada a esta hora de la mañana, así que tome sus precauciones. Hay reducción de carriles en eje central, 100 metros a la altura del eje 5 norte también. Algunos tramos del eje central están en trabajos de repavimentación, sobre todo a la altura del centro histórico de las calles como 16 de septiembre y Madero. Y por la verbena navideña siguen sin servicio las estaciones Alcaldía Cuauhtémoc y México Tenochtitlan. Esto es de la línea 4, ruta sur del Metrobús. También cerca de la Alameda Central está precisamente parte de esta verbena. Ahí se van a mantener, o sea que está cerrado lo que es Avenida Hidalgo. Tome sus precauciones también a la altura del metro y de la estación Chabacano, de la línea 2. Hay reducción de carriles, continúan los trabajos en lo que es la parte por donde transitan los trenes. Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias. Es breve el corte, acompáñenos al regresar. A las 6:30 en la hora del centro continuamos con más información aquí en el 11. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un amplio respaldo ciudadano. Una reciente medición de QM Estudios de Opinión realizada en conjunto con el diario El Heraldo Group Media demuestra que la mandataria inicia el año con una aprobación superior al 70%, específicamente 72%. La misma presidenta atribuyó este nivel de apoyo a su cercanía y contacto permanente con la gente. Y ante la pregunta sobre la evaluación del desempeño de la presidenta, 72% de las personas encuestadas afirma estar de acuerdo con el trabajo que ha realizado hasta el momento. Y miren, ahí están las cifras en pantalla, frente a un 18% que se manifiesta en desacuerdo. El respaldo ciudadano a la presidenta Claudia Sheinbaum se explica también por un contexto económico que ha mostrado señales positivas en el arranque de este 2026. Este respaldo ciudadano también coincide con una reducción de la violencia en el país. Esta semana se van a dar a conocer los datos específicamente el próximo jueves y de acuerdo con lo más reciente que se tiene en materia de información respecto a los homicidios dolosos, la disminución se ubica en 37%, lo que equivale a 32 asesinatos menos cada día. Veamos qué más ocurrió a lo largo y ancho de nuestro país. En Jalisco se reportó la desaparición de 5 adolescentes de 14 y 15 años de edad, quienes fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista del municipio de Ixtlahuacán. Se trata de Alexander Ortega, Andy Gael Castro, Aarón Maximiliano Jaramillo, Luis Fernando González y Christopher Abraham Flores. Las autoridades de Jalisco hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que lleve a la localización de los menores. En Michoacán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social confirmó el primer caso aislado de gusano barrenador en un toro del municipio de Madero. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, el animal se encuentra ya en tratamiento y bajo vigilancia médica, mientras que el resto del ganado se reporta sano y libre de este gusano. Personal técnico de emergencia de sanidad animal ya está en la zona para fortalecer la vigilancia sanitaria.
En Veracruz se registró un incendio en un negocio de chatarra al sur de la capital, el cual fue ocasionado por el uso de pirotecnia. Ninguna persona resultó herida. Sin embargo, el fuego alcanzó la mercancía almacenada en el lugar y obligó a la evacuación de los vecinos de la colonia El Coyol. Tras algunas horas, elementos de bomberos lograron sofocar el fuego. 11 Noticias. Bueno, pues eso en la República Mexicana. Vamos a cambiar el tono y el tema porque sí, la llegada de los Reyes Magos estuvo también en Palacio Nacional. Hubo sorpresas para las y los pequeños que asistieron, los hijos de los representantes de los medios de comunicación. Ahí estuvo mi compañera Gabriela Jiménez y nos tiene esta crónica. Desde las tierras lejanas del oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron Palacio Nacional para entregar juguetes, abrazos y buenos deseos a las niñas y niños que estuvieron en la conferencia mañanera. ¿Quieres un...? Como en toda fiesta, la música no podía faltar. Al ritmo de la jarana, las infancias sacaron sus mejores pasos de zapateado y cantaron el clásico son jarocho de los enanos. Los enanos te hacen la rueda de guajolote. Son los enanos, cortos de pie, largo de mano. Las y los pequeños también llevaron sus principales inquietudes del país a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué quitaste los dulces? Mira, los dulces en exceso hacen mucho daño. Son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya conforme vas creciendo, te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Entonces pueden comer dulces supervisados por sus papás en su casa, pero en la escuela comida saludable. La celebración concluyó con la partida de la tradicional rosca de Reyes y un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a todas las infancias en este Día de Reyes. Muchas felicidades a todas las niñas y niños de México. Los queremos muchísimo, muchísimo. En calles y parques, las infancias disfrutaron sus regalos. A ver, Naomi, ¿qué te trajeron? Me trajeron estos patines, un celular y un muñeco. Me trajeron un patín eléctrico. ¿Sí? Los Reyes Magos también sorprenden gratamente. Pues sí me sorprendieron porque me trajeron más de lo que yo había pedido y pues me la he pasado muy bien con mi familia, he convivido con ellos. Los comerciantes en pequeño estiman que los Reyes Magos invirtieron 1,500 pesos por el regalo de cada niño en la Ciudad de México. Con información de Gabriela Jiménez y Gilberto Molina, 11 Noticias. Bueno, pues ahí están las y los pequeños que salieron a jugar con lo que les trajeron los Reyes. Son millones de niñas y niños los que siguen conservando la ilusión de recibir precisamente la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar en todo el país. Gilberto Molina nos cuenta por qué. Los Reyes Magos tuvieron una jornada intensa. No se dieron abasto en la madrugada para llegar a todos los hogares. Fátima fue con sus papás y sus hermanos al parque. Con vocecita tímida, apenas audible, dice que despertó y los Reyes no habían llegado. ¿Qué te trajeron los Reyes? Pues a mi papá no me han traído nada. Anoche me dormí, desperté, ya no, pues no vi nada. Ángeles es hermana de Fátima. Sabe que los Reyes tienen mucho trabajo. En casa son 4 pequeños. 2 niñas y 2 niños. A veces los Reyes pasan de largo, pero se siente afortunada de tener una familia, así que prefirió pedir por otros niños. Nada más un deseo, que los niños tuvieran, pues los que viven en la calle tuvieran juguetes, comida, todo eso. Yo no pedí nada. Es muy bonito tener una familia. Finalmente los Reyes
cumplen los deseos de los niños y qué bonito que tú estás con tus hermanitos y con tu papá, que tienes ese cariño, ¿no crees? Pues sí, ojalá muchos niños también lo tuvieran. Juntos se divirtieron, gracias a la imaginación jugaron el mejor de los juegos, pero Fátima no perdió la esperanza. ¿Qué les dirías a los Reyes Magos? Que vengan rápido a mi casa. Y la ilusión tuvo su recompensa. Los Reyes Magos los visitaron en el parque y Fátima hizo a un lado su timidez. ¡No sale! ¡Es una muñeca Barbie! Fue día de distintas emociones y el premio al esfuerzo de todo un año a la espera de los Magos de Oriente. A ver, Naomi, ¿qué te trajeron? Me trajeron estos patines, un celular y un muñeco. Me trajeron un patín eléctrico. Nos decían que eres un buen chico y que puro 9 y 10 en la escuela. ¿A poco sí es cierto? Sí, eso es cierto. ¿Qué te trajeron los Reyes? Una bicicleta. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pediste, una bicicleta? Y una muñeca. Y los Reyes Magos también sorprenden gratamente. Pues sí me sorprendieron porque me trajeron más de lo que yo había pedido y pues me la he pasado muy bien con mi familia, he convivido con ellos. Los comerciantes en pequeño estiman que los Reyes Magos invirtieron 1,500 pesos por el regalo de cada niño en la Ciudad de México. Su trabajo no termina. Van y regresan de Oriente por aquellos hogares que les faltan por visitar. Con las imágenes de Eduardo Casanova y Ángel Corona, 11 Noticias, Gilberto Molina. Que siga viva la ilusión por la llegada de los Reyes Magos, a portarse bien este año para que ya en 2027 pues recibamos los regalos. Y miren, si a ustedes les salió el niño, el muñequito de la rosca, le tenemos una excelente recomendación para que estas figuritas de plástico no terminen en la basura y sí ayuden a financiar tratamientos médicos de niños con cáncer. Nos cuenta María Fernanda Ruiz. Termina el Maratón Guadalupe Reyes y no puede faltar la tradicional rosca de Reyes en los hogares mexicanos. Según dicta la tradición, que a quien le toque el muñeco de la rosca deberá invitar los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Pero muchas veces el muñeco de la rosca termina en la basura. Hoy puede tener un nuevo rumbo. Esta es la historia. Hace varios años nos dimos cuenta que en estas fechas se tiran más de 17 toneladas por los muñequitos de las roscas. Esa cantidad equivale al peso de 3 elefantes juntos, pero de plástico. Los muñecos de la rosca de Reyes están hechos de polipropileno, conocido en el mercado como plástico número 5. El material es de polipropileno, que es plástico de alta densidad y puede tardar más de 500 años en desintegrarse. Por eso la importancia de hacer conciencia para reciclar y pues apoyar el ecosistema. Es considerado un plástico seguro, sin embargo, en el ambiente puede liberar sustancias tóxicas como aldehídos, cetonas, fenol y ácido carboxílico. Esas sustancias tardan cientos de años en degradarse. La buena noticia es un material reciclable. Nos dimos cuenta que ese plástico es el mismo de las tapitas, entonces decidimos hacer una campaña para también reciclarlos. El Banco de Tapitas, organización que recolecta tapas de plástico para ayudar a infancias con cáncer desde 2015, lanzó una campaña para recolectar muñecos de la rosca de Reyes y llevan el mismo proceso de reciclado. Bueno, aquí nosotros separamos las tapitas por color, ya que están en la recicladora, lavan las que están muy sucias, inician el proceso de triturado y después peletizado. Ya que están con los pellets, se pueden elaborar llaveros, contenedores, trapos de microfibra, trapeadores, y todos estos productos nosotros los vendemos aquí con causa, también en nuestra página de internet, para seguir fondeando los programas para los niños con cáncer.
Así que ya sabes, no deseches el muñeco de la rosca de Reyes. Acude a donarlo al banco de tapitas para reciclarlo. Se ubica en la calle Pichilingue 31, Colonia Militar Marte, Alcaldía Iztacalco. Hay centros de acopio en las 32 entidades y en cada alcaldía. Para ubicar la sede más cercana a tu localidad, visita bancodetapitas.org/dona. Los invitamos a que partan su rosca y si les sale el muñeco de Niño Dios, vengan directamente a nuestras oficinas o centros de acopio para que los donen y evitar seguir contaminando el medio ambiente. Imágenes de Darío Hernández y Leonardo Carpio, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Y a propósito del tema del reciclaje, les recordamos que aquí en la Ciudad de México está en marcha el nuevo programa de separación de residuos y para reforzarlos están entregando 50 camiones recolectores de basura. Nos cuenta más Salvador Martínez. En la Ciudad de México, 50 camiones nuevos de basura reforzarán el servicio de limpia para agilizar el programa de separación de desechos iniciado el 1 de enero. El día de hoy estamos haciendo entrega a las alcaldías estos 50 nuevos camiones con una inversión de casi 200 millones de pesos que la ciudad invierte. Acompañada de las y los 16 alcaldes de la capital, la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó estas unidades en la Plaza de la Constitución y resaltó que este campanazo de entrega forma parte de un proyecto que contempla aprovechar los residuos que produce la ciudad. El primer día, el día que tomé protesta en el Congreso de la Ciudad de México, me comprometí a que en el 2030 íbamos a lograr que el 50% de todas las toneladas que recibe la ciudad a los centros de transferencia iba a ser transformada y reciclada. Explicó la importancia del programa. Recibimos al día en la Ciudad de México 8,500. Cada persona, en promedio, producimos 1 kilo de residuos al día. Entonces, tenemos que empezar a reducir la cantidad de residuos que generamos. La alcaldía Álvaro Obregón fue la que más camiones nuevos recibió. Los Reyes Magos nos trajeron 10 camiones de basura y quiero celebrar el programa que se está instalando desde el gobierno de la ciudad en esta iniciativa de la jefa de gobierno, donde se nos invitó a las alcaldesas y alcaldes a que por cada camión que adquiramos, el gobierno de la ciudad nos va a aportar uno más. Este programa de sustitución de camiones recolectores contempla también la deschatarrización de las unidades más antiguas en las alcaldías para mejorar la protección del medio ambiente. Salvador Martínez, punto de referencia. Bueno, aquí cada quien hace su parte, autoridades y nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Hay un compromiso ambiental con estas nuevas medidas que han entrado en vigor ya desde el primer día de este mes de enero, arrancando el año, el 2026. Así que pues vamos a revisar exactamente cómo tendríamos que hacer precisamente esta distinción entre los productos que vamos a tener que separar. Hay que detallarlo, vamos a explicarles la manera correcta de hacer esta separación de residuos. Iniciamos con los residuos orgánicos, que son los de origen animal. Estos residuos de origen animal o vegetal que pueden transformarse en composta, en carbón vegetal o en biogás, se van a recolectar. Tome nota, tómele captura de pantalla, como vea, martes, jueves y sábado. Esos días, los residuos orgánicos. Vamos a ver qué ocurrirá los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Ahí corresponde la recolección de los residuos reciclables, los materiales que pueden convertirse en nuevos productos como papel, cartón, plástico, los envases tipo Tetra Pak.
Seguimos revisando, en esos mismos días se van a recolectar los inorgánicos no reciclables, lunes, miércoles, viernes y domingo. Son los productos que por su uso o características ya no pueden volver a aprovecharse. Por ejemplo, los pañales, los residuos sanitarios, las toallas sanitarias, entre otros. Y vamos a ver precisamente qué es lo que pasa con los residuos de manejo especial y voluminoso. Si hablamos de colchones, por ejemplo, de muebles o de llantas, serán recolectados únicamente los días domingo. ¿Qué hacemos? Y muchas veces nos preguntamos si los tiramos a la basura directamente en la coladera. Mucha gente lo hace con las heces de las mascotas, principalmente de los perros. Estas pueden ser depositadas en el inodoro o también ocupar espacio en los residuos orgánicos. En el caso de los gatos, depende también el tipo de arena que se esté manejando y también, si es convencional, se colocan los residuos inorgánicos no reciclables. En tanto, la arena orgánica se coloca en residuos orgánicos y la hidrosoluble, que es la que se disuelve en agua, se puede desechar directamente en el inodoro. Sobre el aceite de cocina, que muchas veces sobra, no se termina de utilizar, hay que dejarlo enfriar, después filtrarlo y almacenarlo. La sugerencia es que este aceite de cocina ya frío se coloque en una botella limpia, resistente y sobre todo bien cerrada. Una vez hecho esto, se puede entregar en el Mercado del Treco en la planta de bioaditivo de la Central de Abastos. Mercado del Trueque o Central de Abastos, nunca, por favor, tirarlo al drenaje. Las jeringas, que es el manejo que se da también no solo en hospitales, sino a nivel doméstico, se pueden colocar en un envase que sea rígido, resistente, sobre todo a pinchazos. Ahí van las jeringas, debidamente identificado. Y en el caso de los medicamentos caducos, que muchas veces sobran, se pueden entregar directamente a los centros de salud, en farmacias y hospitales con contenedores oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos. Así, la separación de residuos en la Ciudad de México. Recuerda que si no están bien separados los residuos, el personal del Servicio Público de Limpia definitivamente no se los va a llevar. Así que empecemos a practicar y también las autoridades harán lo propio con la separación de residuos en la Ciudad de México. Información deportiva. La selección de béisbol femenil de nuestro país ascendió a la 4ª posición en el ranking mundial. Esto de acuerdo con la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El ranking lo encabeza Japón, seguido de Estados Unidos y de Canadá. Le siguen México y el top 5 lo completa Venezuela. Este año las aztecas buscarán subir aún más en la clasificación durante el Campeonato Mundial a disputarse en Estados Unidos del 22 al 27 de julio próximo. Ya están definidos los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones. La selección de Malí sorprendió al derrotar a Túnez y se enfrentará a Senegal por el pase a la semifinal. Camerún avanzó tras vencer a Sudáfrica y se medirá a Marruecos, selección anfitriona y favorita para levantar la copa. Argelia y Nigeria chocarán por un lugar en semifinales y por último Egipto frente a Costa de Marfil protagonizan lo que puede ser el mejor partido de los cuartos de final. Estos encuentros llaman la atención por la importancia que ha cobrado el fútbol africano. Por ejemplo, Sudáfrica se medirá contra México en la inauguración del Mundial del 2026 y Marruecos terminó en tercer lugar en el Campeonato de Qatar. La información cultural, Mauricio Romo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. El encuentro de los amantes del teatro, además de ser una pasión que les une, convierte al escenario en una prueba para las actrices y los actores y además en una plataforma para dar a conocer proyectos. Veamos. En 1981, Isabel Quintanar creó un encuentro teatral que sobre todo permite la profesionalización de compañías teatrales. Ya veremos las puestas en escena, los que realmente solitos se dan cuenta cuando les quedó grande el escenario, ¿no? Pero eso les dice que tienen que subir el nivel. Hay ocasiones en que tenemos pepitas de oro, hay cosas maravillosas. Además de que abre una plataforma para que se den a conocer proyectos de distintos estados. Vienen
de toda la República pagándose sus pasajes, su hotel, su comida, sus transportes para presentarse. Impulsado por el Centro Mexicano de Teatro, afiliado a la UNESCO, el Encuentro de Amantes del Teatro alcanzó ya sus 38 ediciones, y más que una propuesta de competencia, busca construir comunidad con una pasión en común, la de las artes escénicas. Por eso se llama encuentro, no es festival, no es concurso, no, es un encuentro que es para crecer los técnicos, para crecer el público. Con 35 puestas en escena provenientes de 9 estados, el Encuentro Nacional de Amantes del Teatro será de jueves a domingo del 8 al 26 de enero en los Teatros Orientación y El Granero, todas ellas con entrada gratuita. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Mauricio Romo. Falleció el cineasta húngaro Béla Tarr a los 70 años. Es considerado como uno de los referentes del cine experimental y de autor de su país, quien visitó México en 2011 y 2017 como parte del Festival Internacional de Cine de Morelia. Béla Tarr nació en Pécs, Hungría, donde trabajó en talleres de cine experimental y fue fundador de Társulas Film Studio y Titi Film Huli. También fue director académico y profesor, y su filmografía inspiró a cineastas como Pedro Costa, Gus Van Sant, Valdimar Johansson o Pilar Palomero. Entre sus premios se encuentran el Kossuth, el reconocimiento más prestigioso para artistas húngaros, o el Balázs Béla para los mejores directores en su país, así como la Légion d'honneur de Francia, y realizó 11 largometrajes en 4 décadas de carrera, desde su debut en 1979, y fue íntimo colaborador del reciente Nobel de Literatura László Krasznahorkai. Una de sus cintas más famosas es precisamente la adaptación del Tango de Satanás, que retrata el desmoronamiento del comunismo en Europa del Este. El gobierno de México dedicará este 2026 a Margarita Maza Parada. Es una destacada figura de la historia de México, reconocida por su activa participación política y diplomática en favor de la causa liberal. Vamos a conocerla. La figura a quien el gobierno dedica el 2026 es Margarita Maza, diplomática que es reconocida en el marco de los esfuerzos por visibilizar los aportes de las mujeres en la historia de México. ¿Y quién es Margarita Maza? Nació en Oaxaca en 1826 y a los 17 años se casó con Benito Juárez. Desde ese momento fue su fiel colaboradora y afín a los ideales liberales y republicanos. Tras la intervención francesa y el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, Margarita Maza tuvo que exiliarse en Estados Unidos, donde su presencia como primera dama fue clave para generar apoyo de la opinión pública en favor de la causa de México. Fue tal su influencia que el presidente estadounidense Andrew Johnson le ofreció una recepción en la Casa Blanca, lo que se consideró una conquista diplomática en favor de la República. Margarita Maza falleció un 2 de enero de 1871 a los 45 años, pero sus aportes a la historia de México son indelebles y permanecen en la memoria colectiva. 11 Noticias, Mauricio Romo. También hay. También hay. De Lupita, todo un la poco. información cultural de... Oye, platicábamos ahora que veíamos pues todo lo que tiene que ver con las actividades de cierre y principios de este 2026 en materia cultural. El teatro nunca baja el telón, o sea, es de las actividades culturales permanentes que siempre resulta muy atractiva para toda la familia, ¿no? Claro, Lupita, es importante señalar que a pesar de que como en muchas instituciones se toman descansos de vacaciones, sí, el teatro es una de las pocas actividades que no para, sobre todo en teatros privados, en Teatro Milán, Foro Lucerna, son espacios que no paran, ¿no? Muchos otros teatros privados, muchos de los teatros públicos, teatros del gobierno, sí hacen una pequeña pausa, pero sí es importante señalar que esta semana ya se retoman actividades de la mayoría de los teatros, Centro Cultural Helénico, Centro Cultural del Bosque, sí. En todos estos espacios ya empieza a haber actividades a partir de este jueves para que también ya lo tengan considerado dentro de su agenda de la semana. De su agenda de la semana para los amantes del teatro. Yo me acuerdo que antes eran funciones casi de lunes a domingo, después solo martes y jueves.
pero lo importante es que quienes hacen teatro también se organizan, me decías, para ofrecer pues lo que son entradas gratuitas, ¿no? En esta ocasión. Así es, aquí lo acabamos de comentar, el encuentro de amantes del teatro es una de las posibilidades, empieza este 8, termina el 26 de enero, de jueves a domingo en el Centro Cultural del Bosque, entrada gratuita para quienes deseen asistir a cualquiera de las obras que aquí se presentan. Perfecto, pues estamos en ese tema, te vemos todavía mañana, todavía para muchas vacaciones, así que aprovechen la actividad cultural. Gracias, Mauricio. Gracias, Lupita, buen día. Pausa. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 noticias. Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia en Venezuela, rechazó cualquier injerencia externa en su país. Afirma que está gobernando junto al pueblo. En tanto, medios internacionales han destacado que 11 buques petroleros estadounidenses van camino a Venezuela para presuntamente cargar crudo de ese país. Nicolás Maduro suma a su defensa un nuevo abogado. Se trata de Bruce Fein, un amplio crítico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Inauguran unidad de medicina familiar del ISSSTE en Playa del Carmen, Quintana Roo. Atenderá a 14,000 derechohabientes. Entrega Gobierno de la Ciudad de México 50 camiones nuevos de basura para reforzar el servicio de limpia y agilizar el programa de separación de residuos. Detienen a 156 policías municipales de Chiapas tras la investigación de los hechos delictivos registrados en Villaflores. A finales de diciembre, 11 fueron vinculados a proceso por presuntamente filtrar información a la delincuencia organizada. Queremos agradecer esta mañana la comunicación con Víctor Hugo Caletti Ochoa, secretario de la Junta de Gobierno de Conducef. Vamos a hablar de lo que ya no nos gusta después de las fiestas, que es la famosa cuesta de enero. Víctor, un gusto verte y saludarte. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Víctor, ¿por qué es tan complicado, pues tratando de recuperarnos un poco de ya lo que fueron estas fiestas, gastos excesivos? ¿Por qué se nos complica tanto este mes de enero para nuestras finanzas personales? Y mira, en Conducef pensamos que la cuesta de enero eso es lo que llamamos esa pendiente que tenemos a principio de año, se debe principalmente a una mala planeación en los gastos que tuvimos anteriormente, ¿no? En diciembre tuvimos dinero de nuestros bonos, aguinaldos, y también emocionalmente estábamos demasiado eufóricos y afectivos, entonces nuestros gastos se excedieron, ¿no? Y eso nos impidió planear nuestros pagos al principio de año. Se nos acumulan cuando iniciamos el año y obviamente pues, los gastos del dinero ya no nos alcanza el dinero que tenemos porque todo lo extra que recibimos se nos acabó. Claro. Entonces, obviamente, este periodo es ideal para poder resetearnos a nosotros mismos y a nuestro propio sistema financiero y empezar a poder planear lo que sigue, ¿no? Empezar a tener nuevos hábitos. Aquí lo que la Conducef nos pide o planea, que planeemos nuestros gastos. Los primeros 15 días tenemos que hacer una valoración de lo que gastamos, claro, lo que debemos y empezar a planear cómo lo vamos a pagar de entrada. No podemos quedarnos con las deudas porque la cuesta de enero, pues precisamente no solamente dura enero, sino también a veces hasta febrero. Y ya en marzo y abril viene la Semana Santa y vienen otros gastos. Entonces, si no tratamos de estar limpios, pues se va a hacer una bola de nieve muy complicada. Entonces, la primera de estas 2 semanas, lo importante es de que empecemos a pagar lo que debemos. No tenemos que empezar a evitar gastos superfluos, ¿no? Empezar a comer más en casa y no salir tanto, verificar en qué podemos empezar a dejar de gastar en ese momento. No lo veamos como un castigo, sino como un plan de emergencia para estos 15 o 20 días del primer mes, ¿no? Claro. Y ya que tengamos este plano y empecemos a estar un poco más libre de las deudas primeras, pues entonces ahora sí empezar ya a resetear nuestro propio sistema financiero y decir, a ver,
vamos, ya más o menos ya pagué, empecemos a ver dónde gasté de más. La verdad es importante que nosotros hagamos también nuestro propio ejercicio de valorar dónde gastamos, ¿no? Empezar a tener un pequeño hábito de ahorro, por ejemplo, 20, 50 pesos, 80 pesos diarios, a estarlos ahorrando, ¿no? Desde 20 a 30, 50, eso nos empieza a servir para generar un nuevo hábito de ahorro, ¿no? Claro, sin duda, Víctor. Oye, también es muy común que en diciembre queremos aprovechar todas estas ofertas que las tiendas departamentales pues sugieren a los consumidores, que son los meses sin intereses, que nos podemos ir desde 3 hasta 24, incluso 36. Si caímos en el abuso precisamente de meses sin intereses porque quisimos pagar 5, 6, 7, 8 o más regalos bajo este concepto, ¿qué nos sugieres? ¿Por dónde empezar precisamente en esta planeación los primeros 15 días a poder salir de estas deudas? ¿Empezamos por los meses sin intereses, por la deuda más grande, por la más pequeñita? ¿Por dónde nos sugiere Conducef que empecemos precisamente a pagar lo que gastamos en los meses anteriores o específicamente en diciembre? Por los créditos más altos, definitivamente. Sí. Los meses sin intereses, eso sí nos ayuda porque no genera ningún tipo de interés en lo que gastamos y ya están diferidos y planeados. Claro. Entonces ahí no podemos hacer mucho. Pero si tenemos algún otro tipo de crédito con un interés más alto, es enfocarnos a pagar eso. ¿Por qué? Porque el interés que se va generando cada mes nos va a terminar comiendo. Claro. Ahora, ¿quiénes son los más perjudicados con la llamada cuesta de enero? ¿Quiénes son los prestadores de servicios? Por ejemplo, pienso en la banca y finalmente la gente no puede pagar, no cumple con los créditos que adquirió. Esto afecta a la banca, afecta al consumidor. ¿Cuál es esta cadena de consumo que resulta pues con el foco rojo más encendido a raíz de nuestros gastos no organizados y enfrentando ya esta cuesta de enero? Definitivamente los más afectados van a ser los consumidores, las personas, las personas que se terminaron sobreendeudando. Al sistema financiero no le va a afectar tanto este tema porque siempre van a estar cobrándote al final de cuentas. Si dejas de pagar, viene la gestión de cobranza y si los adeudos son muy grandes, pues pueden iniciar procedimientos judiciales para poder cobrar lo que legalmente prestaron. Entonces, la verdad, los afectados son las personas que se endeudaron debido a una mala planeación financiera. El sistema financiero realmente por este tipo no va a tener un menoscabo, va a tener cartera vencida de algunos casos, pero es algo que a la larga se recupera. Claro. Realmente las personas que no planearon bien sus finanzas son las que van a terminar siendo afectadas. Claro, el uso correcto del crédito, ¿cuál sería? Ahora que nos dices, empecemos a planear desde ya nuestros gastos, cómo vamos a manejar nuestras finanzas personales en este inicio de año. ¿Qué hacer con el uso del crédito? A veces es muy fácil decir, esto lo compro con tarjeta de crédito. ¿Qué sí y qué no nos puede servir? Pues el llamado dinero plástico, Víctor. Sí. En Conducef lo que vemos con el crédito es una herramienta, no es un dinero extra. No es dinero extra que tenemos. Es una herramienta debe ser para algunos casos de emergencia. Entonces, cuando lo vamos a usar, lo primero que tenemos que pensar, detenernos, pensar y ver si lo que vamos a comprar realmente lo necesitamos. Si no, no utilicemos el crédito, porque el crédito se tiene que pagar. Exacto. No es dinero nuestro. Lo tenemos que terminar cubriendo. Hay que tener mucho cuidado con quién nos endeudamos. Si lo hacemos con un banco y usamos las tarjetas de crédito, ver qué tarjeta de crédito tenemos y cuál es el interés, el CAT que tiene. Si se va a hacer, vamos a pedir un préstamo inmediato, pues verificar con qué institución es y realmente si está legalmente constituida, si está en el CIPRES, en el registro de instituciones financieras de la Conducef. Si no está ahí, pues a lo mejor no hay que acudir a ese tipo de instituciones, ¿no? Una buena práctica financiera, nos decías, Víctor Hugo, es el ahorro. Siempre entramos en conflicto. ¿Cuánto ahorro de lo que recibo? ¿Cuál es una cifra realista y conveniente de acuerdo con nuestros ingresos para empezar este hábito del ahorro y por dónde empezar?
Eso va a depender de cada persona. Sí. Hay muchas teorías que dicen que un 20 o un 30% de lo que percibimos es ideal, pero la verdad va a depender de cada persona. Lo importante es hacerlo. Por eso digo que ya una vez que salgamos de este sobreendeudamiento que tuvimos en diciembre, lo importante es empezar a guardar desde 20 pesos a 50, 80, 100, dependiendo de cada persona, lo que pueda ir guardando de manera semanal, diaria, quincenal. Uno se tiene que poner esa meta de acuerdo a los propios, pero siempre tenerlo ahí. ¿Ahorrar o invertir, Víctor? Las dos. Las dos cosas. De hecho, ese es un tema muy interesante. Eso se tocó mucho en la Semana de Educación Financiera en octubre. Y un primer paso es empezar a ahorrar, y ya que tengamos ese hábito ya establecido, pasamos a invertir, ¿no? Ya la inversión ya es una planeación mucho más avanzada. Claro. Pero primero tenemos que tener con el hábito del ahorro. Sin duda. ¿Qué porcentaje hoy de la población, Víctor Hugo, tiene acceso a los servicios financieros? Porque de otra manera no podríamos comenzar con esta tarea de finanzas personales más sanas y el manejo de nuestros recursos, de nuestros ingresos, pues de una manera que no nos comprometa precisamente en fechas muy específicas como cierre o principios de año. En este tema, varía mucho dependiendo de las localidades, pero actualmente muchas personas que ya trabajan pues están dentro del sistema financiero porque su nómina se las pagan a través de cuentas bancarias, ¿no? Eso es importante cuando las personas no tienen acceso a una cuenta bancaria o no tienen una cuenta bancaria, buscar la manera de acceder al servicio para poder tener el ahorro. Los bancos principalmente, la seguridad que dan es que tienen un seguro con el IPAB para el caso de algún tipo de problema financiero que exista en el futuro. Tratar de acudir con instituciones financieras serias para poder ahorrar. Claro, y en Conducef pues tenemos un abanico de opciones, de asesoría, de ayuda. En la página de ustedes de internet, la verdad es que es muy amigable para quienes se introduzcan y quieran tener pues alguna orientación acerca de cómo manejar sus finanzas en este principio de año. Un buen propósito, Víctor. Así es. En Conducef estamos para servir a toda la población. Ya sea pueden consultar nuestra página, hablar al servicio de atención telefónica o acudir a nuestras oficinas. Muy bien, secretario de la Junta de Gobierno de Conducef, Víctor Hugo Caletti Ochoa, gracias. Un abrazo, lo mejor para este año que comienza. Buenos días. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Y seguimos con temas económicos porque miren, hay buenas noticias para nuestro país. El 2025 cerró con un nivel histórico en materia de reservas internacionales. Son cifras oficiales del Banco de México. El Banco Central al cierre del año pasado reporta lo siguiente: reservas por más de 251 mil millones de dólares, un nivel sin precedente y también un aumento que representa un incremento de casi 23 mil millones de dólares. Así se manejan las reservas internacionales en dólares, y esto respecto a 2024. Con este nivel récord, Banjico destaca que México mantiene una posición sólida frente a los escenarios permanentes, inciertos de volatilidad internacional que siempre están ahí afectando la estabilidad financiera de los países. Emilio Azcárraga Gallán prepara la cesión de una parte de su control en Grupo Televisa a dos de los hombres fuertes de la propia casa. La televisora informó que sus copresidentes ejecutivos, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, se perfilan ya como nuevos accionistas. Serán minoritarios, pero ahí estarán presentes en una operación que refuerza el círculo cerrado que históricamente ha gobernado esta empresa privada. Televisa, dueña, sabemos, de uno de los mayores sistemas de televisión de paga y cable en el país, dio a conocer Emilio Azcárraga que alcanzó un acuerdo para desprenderse de una porción de acciones de la denominada Serie A mismas, que serían adquiridas en partes iguales por Gómez y de Angoitia, estos dos personajes que han estado muy cerca de la televisora y que de hecho tienen un asiento en el Consejo de Administración. ¿Esto qué significa? Pues que el capital no sale de esta élite directiva del consorcio. De acuerdo con la notificación enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, la transacción contempla la venta de 26,332 millones de acciones Serie A
aunque su concreción va a depender también de la aprobación regulatoria de rigor, incluida además la luz verde de la Comisión Nacional Antimonopolio. Debido a esto, las acciones de Televisa tienen vaivenes, han caído 0.47% en las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, tendencia que esperan se revierta en las próximas horas. Vamos al mundo. Iniciamos información internacional con el tema de Dinamarca, que ha recibido el apoyo de países europeos y de Canadá ante esta amenaza constante, persistente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha reiterado ya en varias ocasiones la intención de anexar Groenlandia a su territorio, a territorio estadounidense. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha declarado que siempre va a respaldar su soberanía e integridad territorial. El futuro de Groenlandia y Dinamarca lo decide únicamente el pueblo de Dinamarca, en Groenlandia. Sabemos que es por eso que cooperamos. Como dije al principio y terminaré aquí, ¿por qué cooperamos culturalmente? ¿Por qué cooperamos económicamente? ¿Y por qué cooperamos en seguridad? Y esto ocurrió durante la reunión de la Coalición de Países Voluntarios realizada en París, donde líderes de uno de los 30 países, incluyendo Canadá, están buscando conseguir un alto el fuego negociado en Ucrania. Ahí la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dialogó con Carney sobre la seguridad en el Ártico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Somos aliados y amigos muy cercanos. Trabajamos muy estrechamente también en los países bálticos. Y tú has sido muy claro en tu declaración sobre el respeto de la serenidad nacional y el respeto de nuestros valores comunes. Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido también se han pronunciado por la defensa de Groenlandia. Un pronunciamiento que ocurre justo después de que el presidente Donald Trump reactivara este llamado para controlar la estratégica isla ártica rica, como sabemos, en minerales. Este lunes, recientemente, uno de los asesores de Donald Trump, Stephen Miller, manifestó que Estados Unidos debería tener Groenlandia como parte de su aparato de seguridad general. Déjame ser claro. El presidente ha sido claro durante meses acerca de que Estados Unidos debería ser la nación que tenga a Groenlandia como parte de nuestro aparato de seguridad general. Si hablamos de Groenlandia, cómo está conformada, cuenta con cerca de 57,000 habitantes en 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Se financia de la pesca y la ayuda económica anual, precisamente de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto. Ahí está el debate y el tema. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, firmaron este martes en París un acuerdo de intenciones para desplegar una fuerza multinacional tras un eventual alto el fuego en Ucrania. El plan contempla garantías de seguridad con presencia en aire, mar y en tierra. También acordaron mantener el apoyo militar y el suministro de armas a Kiev, que seguirá siendo la primera línea de defensa. En Irán continúan las protestas por 10º día por la caída del rial y la elevada inflación. Comerciantes ya han bajado la cortina, han cerrado negocios, mientras las fuerzas de seguridad se siguen desplegando en Teherán. Además, se reportan enfrentamientos en la zona de la Lesar y columnas de humo negro en partes del mercado. Las fuerzas lanzaron gas lacrimógeno cerca de la estación 15 del Bazar Khordad. Vámonos con estas imágenes de la ciudad luz. Se pintó de blanco entre ayer y hoy, producto de las intensas nevadas que han dejado no solo frío, sino también pues quienes aprovechan y ven esto como un poco de diversión. Las personas pues utilizaron las pendientes de las colinas de París para deslizarse prácticamente por la nieve. Incluso algunos pues hicieron un experimento utilizando esquís. Pues las piruetas, los intentos que no siempre funcionan. La nieve complació a quienes gustan de una imagen de la Torre Eiffel en estas condiciones. Nevada, ahí está la iglesia del Sagrado Corazón, desde la cima de su colina vestida de blanco. Incluso pues algunas esculturas que adornan sitios emblemáticos de la ciudad, parques, calles y avenidas. La ciudad luz vestida de blanco es París, pues es el invierno todavía. Vámonos con las breves internacionales.
Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca se pronunciaron por la defensa de Groenlandia ante los intereses anunciados por Estados Unidos de apropiarse de este territorio perteneciente al Reino de Dinamarca. En un comunicado conjunto, los países recordaron que Groenlandia es parte del territorio de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, y que por lo tanto tiene una importancia estratégica y militar para Europa. El pronunciamiento ocurre unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que le interesa la anexión de Groenlandia. La empresa rusa Burevest Marine denunció este martes la persecución del tanquero ruso Marinera en el Atlántico Norte por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. De acuerdo con medios, las autoridades estadounidenses sospechan que el tanquero Marinera en realidad es el buque llamado Vela 1, que habría sido perseguido desde diciembre por supuestamente transportar crudo venezolano. La Corporación para la Radiodifusión Pública de Estados Unidos anunció que cerrará sus operaciones tras 58 años de mantenerse en transmisión. La decisión, de acuerdo con la CPB, se debe a que el gobierno de Donald Trump eliminara la financiación con una orden ejecutiva. La corporación ayudaba a mantener más de 1.500 estaciones locales de radio y televisión en todo el país. 11 Noticias. Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? Buenos días también para usted. Y bueno, seguimos hablando brevemente de las vacunas porque estas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y combatir a los gérmenes sin enfermarnos gravemente. Bueno, su importancia a lo largo de la historia ha sido muchísima. México es un país que se fundó con una epidemia y bueno, no todavía recordamos la última, así que aquí un recuento de qué se trata todo esto. La historia de la humanidad es la historia de las enfermedades, epidemias que arrasaron civilizaciones e imperios completos, algo que hemos olvidado en poco más de un siglo. Ya se nos olvidaron las epidemias, a pesar que tuvimos COVID, antes el mundo vivía en epidemias constantes y moría muchísima gente. Nuestro país es un claro ejemplo. La viruela arrasó en México en 1521, el sarampión en 1545. Ya a inicios del siglo XX, la influenza española mató a casi tantos como la Revolución. Pero todo cambió con las vacunas aplicadas por Edward Jenner. Sin embargo, el temor hacia ellas surgió al instante. No es nuevo, porque hace más de 200 años cuando Jenner desarrolló la primera vacuna, las personas, como venía de la viruela de las vacas y eso se ocupó para inyectar a las personas, decían que les iban a salir vacas. Pronto hubo vacunas para muchos padecimientos y sus beneficios fueron tan convincentes que para varias generaciones se volvió rutinario y esencial vacunarse. Bueno, las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Nosotros pues ya no hemos visto personas, por ejemplo, víctimas de polio, en donde solamente pueden caminar con bastones o de hecho pues muchos de ellos murieron. Entonces al no ver estas enfermedades, pues esto hace que pues pensemos o que las vacunas ya no son necesarias o que pues causan daños. Hasta antes de las vacunas se internaban más de 62,000 niños al año por rotavirus en Estados Unidos. Hoy, menos de 8,000. Bueno, el rotavirus es especialmente relevante porque infecta a niños, sobre todo bebés en edad temprana, y pues causa una diarrea infantil severa que de hecho pues a lo largo del tiempo pues resultado en muchas muertes. Una de las enfermedades que salen del esquema de vacunación estadounidense. Con imágenes de Miguel Escobar, Christopher Arismendi y Andrés Reyes e información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Y bueno, es este problema que tenemos constantemente con la vacunación, especialmente en Estados Unidos, sí, donde ahora vimos que el esquema ha pasado, Lupita, ha pasado de 17 vacunas que se tenían contempladas
a 11. Sí es cierto que hay otros países que tienen menos número de vacunas. Dinamarca, por ejemplo, que ahora se ha vuelto una referencia mundial en estar hablando de cuestiones de salud, maneja 11, es verdad, pero las circunstancias son distintas en las que se desenvuelven los niños en uno y otro país, y de eso dependen las decisiones. Claro, y además este tema de los movimientos antivacunas se intensificó más a raíz de la pandemia de COVID-19, que bueno, veíamos en algunos países incluso figuras públicas diciendo no se vacunen, esto hace daño, y las consecuencias también las vimos de manera inmediata, gente que no tenía la vacuna y que desafortunadamente perdió la vida, Carlos. Son una ayuda a las vacunas, son necesarias. Así es uno de los adelantos más importantes en la historia de la humanidad. Hemos perdido, como decía la nota, hemos perdido la memoria, hemos olvidado que las muertes infantiles eran inmensas por las enfermedades infecciosas, y en menos de 150 años hemos pasado a una situación en la que ya nos parece que no son necesarias. Nosotros somos parte de una generación a la cual vacunarse era algo fundamental, pero nuevamente surgen estos miedos. Empezó este movimiento antivacunas, hay que decirlo, en 1998, me parece. Un médico británico reportó un vínculo que era inexistente, falseó datos, mintió en un artículo científico sobre la relación entre el fenómeno del espectro autista y la aplicación de ciertas vacunas. Está completamente desmentido, pero ahí surgieron muchos miedos. Hay casos en Gran Bretaña, por ejemplo, donde la gente se asustó, se dejó de vacunar y se disparó otra vez el sarampión, las paperas, el tifus, resurgieron con miles de casos cuando prácticamente ya no existían. Pasó lo mismo está pasando lo mismo en Estados Unidos. Claro. Y una de las personas que tú comentabas que ha impulsado muchísimo esto es Robert F. Kennedy Jr., sobrino del finado expresidente norteamericano John F. Kennedy, y que secretario de Salud de secretario de Salud, que además es abogado. O sea, no es médico, no es químico, es un abogado que ha tenido una larga influencia en contra de las vacunas, ¿no? En la parte de COVID escribió un libro en contra del director de todo este proyecto, el doctor Anthony Fauci, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema también, para que la gente lo considere, lo tome en cuenta, importante. México sí tiene una cultura de la vacunación que no debemos abandonar. ¿Tienes más, Carlos? Sí, tenemos más información, también más de vacunas para otro día, pero ahorita pasaremos a un estudio que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications, reparando el daño acumulado durante el día mientras están despiertas. Esto a partir de experimentos con la medusa Casiopea andrómeda y la anémona Nemastocela. Esa que está en pantalla es la Nemastocela, la otra que estaba antes, más bonita, era Andrómeda. Y bueno, ambas un equipo internacional de astrónomos acaba de dar a conocer que detectó gas caliente, muy caliente, en un cúmulo de galaxias cuando el universo tenía apenas 1.400 millones de años de edad, es decir, era muy joven a una temprana edad si uno es una galaxia, por supuesto. Según el estudio publicado en Nature y liderado por el doctor Dong-Shan Xu de la Universidad de Columbia Británica allá en Canadá, se trata de la detección más lejana y antigua de este tipo de fenómenos. Este cúmulo es mucho más caliente de lo que se predice con los modelos teóricos actuales y en una etapa de desarrollo que es 10 veces superior a la que, una etapa de calentamiento que sería 10 veces superior a la que solo la gravedad pudiera generar. Xu y sus colegas sugieren que esto pudiera deberse a la energía proporcionada por 3 agujeros negros supermasivos que están por ahí. Usando estos datos fueron logrados utilizando el radiotelescopio que se llama Atacama Large Submillimeter Array, que es mejor conocido como ALMA, allá en Atacama, en el desierto de Atacama, en Chile. Los investigadores pudieron estudiar este cúmulo de estrellas que es enorme para su relativa juventud, con un núcleo de unos 500,000 años luz de diámetro. Años luz, recordemos que es una unidad de distancia, y contiene más de 30 galaxias activas, y se calcula que las estrellas en él se forman a una velocidad muchísimo más rápida que incluso en nuestra galaxia 5,000 veces más rápido que aquí en la Vía Láctea. Una rareza. Y bueno, del espacio regresamos al mar de Cortés, allá en Baja California, el Golfo de Cortés, pero bueno, con una noticia que no es muy
muy buena, pero afortunadamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya fue alertada por la presencia de un lobo marino, estos maravillosos mamíferos marinos, que permanece atrapado ahí en el Arco de la Lágrima en el puerto de San Carlos, en Sonora. Un video difundido en redes sociales revela el mal estado en el que se encuentra este ejemplar, que permanece en el lugar desde hace 5 días sin poder alimentarse, y todo parece ser que es por una red de pesca que tiene atada al cuello, que es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan este tipo de mamíferos marinos que habitan ahí en todo el mar de Cortés, en todo el Golfo de California y en la península de Baja California. En este caso, en el lado contrario, en la costa de Sonora. Y esa es la noticia. Terrible. Bastante lamentable por este caso último que estábamos revisando, de este pequeño mamífero marino que está ahí atrapado, ¿no? Es un problema común para todos estos animales. Las redes de la caza furtiva, quienes están buscando otras especies, las dejan ahí y bueno, afortunadamente se capta. Pensaría alguien, ¿y por qué quienes graban el video no ayudan? Pero pues se necesita, creo que, personal especializado para poder liberar a un lobo marino en estas condiciones, Carlos. Sí, es muy difícil acercarse a ellos, son bastante tímidos, están inquietos y seguramente están muy estresados por estar atrapados, claro, ¿no? Claro. Sí se requiere personal que esté capacitado y bueno, afortunadamente las autoridades ya fueron alertadas. También hay muchos grupos que trabajan con este tipo de animales. Ahí en Sonora, pues bueno, sería muy importante acceder lo más pronto que se pueda a trabajar con este animalito que está ahí atrapado, que podemos ver. Hay un poco difuminadas las imágenes porque sí son... Es terrible, bastante... es triste. Oye, pues, ¿qué te parece una propuesta para este año nuevo si nos ponemos en modo, pues, anémona y medusa y realmente tú decías... ¿Sin cerebro? Por la cuestión de que ellas duermen igual que los humanos. Tú decías en promedio 1/3 del día. Es lo que tendríamos que dormir normalmente, es lo que sugieren, 8 horas. Y mucha gente no lo hace. Es un buen propósito para arrancar este año. Sí, con la salvedad de nuestras condiciones laborales y familiares que a veces no nos permiten más horas, pero sí proponernos un sueño reparador, ¿no? Sí, el sueño hemos visto que es algo fundamental, que es algo ya de 15 años, indican que el uso de pantallas es lo peor que podemos hacer, ¿no? Estarnos desvelando constantemente, especialmente frente a una pantalla, nos deteriora. Ahora los datos que se han recopilado a través de este estudio que se ha dado a conocer con las anémonas, pues es que incluso hay un daño genético que pudiera tener efectos en otros padecimientos de momento desconocidos. Podemos elucubrar, ¿no? No sabemos el origen, por ejemplo, de algunas de las demencias como el Alzheimer, pero sí sabemos que está asociada con problemas de sueño, ¿no? La depresión está asociada, el aprendizaje. Somos también una generación que nos enseñaron que había que desvelarse antes del examen, pero no es verdad. La evidencia lo que nos dice es que lo peor que podemos hacer es desvelarnos previo a un examen. ¿Por qué? Claro. Porque no aprendemos y no recordamos. La memoria se ve bastante afectada, pero también nuestro estado de ánimo, y eso se refleja también en nuestros hábitos de disciplina y en la convivencia que tenemos en nuestro núcleo familiar, ¿no? Claro, pues a dormir bien, un sueño reparador, cero pantalla. 1 hora antes de dormirnos. Si ya le regaló, si los reyes ya llegaron con su pantalla, pues escóndasela a la bendición para que pueda dormir de manera adecuada. Por lo menos a las 8 de la noche ya, todos desconectados. Ya. Entre 7 y 9 horas es lo que debe de dormir una persona. En términos generales, los adolescentes duermen un poco más, los ancianos duermen un poco menos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Gracias, Carlos. Gracias. Interesantes los temas de hoy. Te vemos mañana con más información de ciencia. Y nos vamos con este tema de las mujeres. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, hizo un llamado a los responsables de la red social X para evitar que dentro de esta plataforma se reproduzca, se vea, se presente un tema relacionado con la violencia de género. Ha habido denuncias hechas directamente por mujeres sobre el uso de estas herramientas, incluso la inteligencia artificial como Grok, para manipular y difundir imágenes sin su consentimiento. Citlali Hernández detalló que en las últimas semanas usuarios de la red social X han utilizado este espacio digital para generar imágenes de personas semidesnudas o de carácter sexual mediante la inteligencia artificial, las cuales posteriormente son difundidas, divulgadas y sí,
efectivamente sin el consentimiento de las personas. Esto constituye una violación a la intimidad, que en México es un delito grave. Cabe señalar que hasta el momento la Secretaría de las Mujeres no ha podido establecer contacto directo con X porque no cuentan con oficinas en México. Sin embargo, la secretaria Citlali Hernández señaló que eso no lo exime de su responsabilidad con las personas usuarias, en este caso mujeres mexicanas, que han presentado estas denuncias. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas ha dado a conocer cómo vienen ahora los beneficios fiscales para este año que está comenzando. Serán también para grupos de personas vulnerables. Hablamos de personas adultas mayores, madres solteras, mujeres separadas o divorciadas, jefas del hogar, viudas, cónyuges, supervivientes del propietario, huérfanos, pensionados, jubilados, o también hay personas que son pensionadas por riesgos de trabajo e invalidez, también las personas con discapacidad permanente. Para ellos esta información es importante, igual para que lo tomen en cuenta, como ocurre con los adultos mayores de 60 años. Va a haber una cuota fija, son 68 pesos bimestrales en el caso de inmuebles cuyo valor no supere la cantidad de 2.808.466 pesos. Aunque si se sobrepasa este monto se otorgará un descuento en el predial de hasta el 30%. Pero además en el pago del agua también viene una reducción. Esta sí es buena, es a la mitad, 50% de la cuota bimestral por concepto de suministro a propietarios de inmuebles que sean parte de este sector de la población, llamadas personas vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad. Como les decía, más detalles pueden visitar la página web de la Secretaría de Finanzas Capitalina en la sección de programas y aprovechar estos primeros meses del año para los descuentos. También viene el tema de la tenencia, también es un descuento que podemos aprovechar, si no después, pues prácticamente se paga el total. Así que ahí está la Secretaría de Finanzas aquí en la Ciudad de México, lo que es el predial y el agua, descuentos para las personas adultas mayores y quienes tengan alguna situación vulnerable, también lo pueden tomar. La Procuraduría Federal del Consumidor lanzó una alerta a las y los ciudadanos sobre más de 8,000 unidades de motocicletas Suzuki por posibles fallas en el sistema de frenos y en el interruptor de arranque. De acuerdo con este comunicado, se ha detectado que durante la fabricación de este modelo GSX 250/F, los años de emisión 2022 a 2025, se pudo haber instalado en estas motocicletas un conjunto de pinzas de freno de diferentes modelos, no la que correspondía. Otras 177 también están afectadas. Aviso a tiempo. Vamos a Palacio Nacional a la conferencia. Regresamos al estudio con más información esta mañana aquí en el 11 a las 9:14. Miren, Pablo Gómez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, se reunió este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras la realización de los foros de consulta en todo el país, fueron 65 en total. La presidenta señaló que la propuesta de reforma electoral podría estar lista para la tercera semana de este mes. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer 11 nombramientos de las y los nuevos funcionarios que la van a acompañar para reforzar, dijo, casi toda su gestión al frente de la Fiscalía General de la República, la estructura operativa al interior de esta Fiscalía, una estrategia nacional de seguridad que estará acompañada por Raúl Armando Jiménez Vázquez como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Y por la importancia del área, Jiménez Vázquez será prácticamente el segundo al mando de la nueva Fiscalía General de la República con Ernestina Godoy. También están destacando los nombramientos de Mariana Díaz Figueroa como titular de la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos. Queda a cargo de temas como delitos contra la libertad de expresión, desaparición forzada y tortura. David Bone de la Garza estará al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional. También como parte del equipo de Ernestina Godoy estará Laura Ángeles Gómez como nueva oficial mayor
y Maribel Bojorquez Beltrán como fiscal especializada en delitos de violencia contra las mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad y trata de personas. Ulises Lara López es el nuevo titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Oliver Ariel Pilares Viloria estará al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. Los cambios al interior de la Fiscalía General de la República. Miren, las obras de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, así se le ha denominado, que conecta al centro histórico con el sur de la Ciudad de México, ya tienen un avance del 95%. Raúl Basulto Lubiano, secretario de Obras y Servicios, ha adelantado que esta semana se harán algunos recorridos de prueba precisamente en la ciclovía en bicicleta para que en estas 3 semanas se abra al público ya un primer tramo. El corredor sabemos que contempla más de 30 kilómetros de longitud aquí en la capital del país, sobre Tlalpan es donde se observan estas obras de la ciclovía. Y a propósito de información de la Ciudad de México, les recordamos que aquí en la capital está ya en marcha el nuevo programa de separación de residuos y para reforzarlo se han entregado 50 camiones recolectores de basura completamente nuevos. Salvador Martínez nos cuenta más. En la Ciudad de México, 50 camiones nuevos de basura reforzarán el servicio de limpia para agilizar el programa de separación de desechos iniciado el 1 de enero. El día de hoy estamos haciendo entrega a las alcaldías estos 50 nuevos camiones con una inversión de casi 200 millones de pesos que la ciudad invierte. Acompañada de las y los 16 alcaldes de la capital, la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó estas unidades en la Plaza de la Constitución y resaltó que este campanazo de entrega forma parte de un proyecto que contempla aprovechar los residuos que produce la ciudad. El primer día, el día que tomé protesta en el Congreso de la Ciudad de México, me comprometí a que en el 2030 íbamos a lograr que el 50% de todas las toneladas que recibe la ciudad a los centros de transferencia iba a ser transformada y reciclada. Explicó la importancia del programa. Recibimos al día en la Ciudad de México 8,500. Cada persona en promedio producimos 1 kilo de residuos al día. Entonces tenemos que empezar a reducir la cantidad de residuos que generamos. La alcaldía Álvaro Obregón fue la que más camiones nuevos recibió. Los Reyes Magos nos trajeron 10 camiones de basura y quiero celebrar el programa que se está instalando desde el gobierno de la ciudad en esta iniciativa de la jefa de gobierno, donde se nos invitó a las alcaldesas y alcaldes a que por cada camión que adquiramos, el gobierno de la ciudad nos va a aportar uno más. Este programa de sustitución de camiones recolectores contempla también la deschatarrización de las unidades más antiguas en las alcaldías para mejorar la protección del medio ambiente. Salvador Martínez, punto de referencia. Bueno, vamos a revisar el tema de Venezuela para ir cerrando este espacio. En Washington se llevó a cabo esta sesión extraordinaria esperada del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y sí, el tema fue Venezuela y Estados Unidos, donde el representante permanente de nuestro país ante el organismo, Alejandro Encinas, reiteró cuál la posición de México en favor del respeto a la soberanía de las naciones de América Latina. La historia de América Latina es contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera. México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos. Presente en la reunión de la OEA, el embajador de Estados Unidos, Leandro Risuto, que fue interrumpido
por una persona, una mujer que expresaba su rechazo a la incursión militar en Venezuela. Esto obligó a que se llamara el personal de seguridad. Permítame ser claro, los Estados Unidos no invadió Venezuela. Eso fue una acción de la fuerza pública que resultó en el arresto de una persona que ha sido acusada y su coacusado para que enfrente la justicia de este país. Señora, por favor, la sesión no puede ser interrumpida de esa manera. Y miren, por otra parte, en un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la operación militar socavó un principio fundamental del derecho internacional. Agregó que Estados Unidos no debe amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial e independencia de ningún Estado. Naciones Unidas se mostró a su vez preocupada también por el estado de emergencia declarado allá en Venezuela, ya que autoriza restricciones de libre tránsito entre las y los ciudadanos venezolanos, la confiscación posible de bienes necesarios en caso de que así lo considere el país y la suspensión del derecho de reunión y de protesta. Agregó además que el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por su pueblo. Y la situación en Venezuela marcha. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó cualquier injerencia externa y dijo: estoy gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Estas declaraciones ocurren luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designara un equipo de funcionarios estadounidenses para presuntamente supervisar la transición allá en Venezuela. Medios internacionales destacaron entonces que 11 buques petroleros de la empresa estadounidense Chevron van camino a Venezuela, presuntamente para cargar el crudo de ese país rumbo a los Estados Unidos. Vámonos con un resumen de noticias a las 9:23 en la hora del centro. Anuncia la Secretaría de Educación Pública nuevas carreras técnicas y tecnológicas relacionadas con áreas como agroindustria, energías limpias y tecnologías de información, entre otras. Señalan que este paquete de carreras van en función de nuevas necesidades, tanto en la ciencia como en el desarrollo tecnológico. Hay un currículum laboral. ¿Qué significa eso? Significa que dependiendo si es un bachillerato tecnológico o un bachillerato general, hay competencias laborales básicas, es decir, ciertas horas y un pequeño grupo de materias de formaciones laborales. Se llaman así porque dan salida a imaginar una relación con el mundo de trabajo, pero son también una posibilidad de imaginar opciones profesionales. Afirma el gobierno de Estados Unidos que Venezuela le entregará petróleo de alta calidad. Destaca que será administrado por Donald Trump, quien a su vez a través de su red social Truth Social dijo que va a garantizar su uso en beneficio del pueblo venezolano y también estadounidense. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó 50 nuevos camiones de basura. Es parte del programa de separación de residuos que entró en vigor en enero de este año aquí en la Ciudad de México. Se contempla también la chatarrización de las unidades más antiguas para mejorar la protección del medio ambiente. Vinculan a proceso a 11 policías municipales de Villaflores, en Chiapas, por presuntamente filtrar información a la delincuencia organizada. Y confirmó el ejército de Estados Unidos que finalmente ya incautó el buque ruso que navegaba en el Atlántico. Esta embarcación de nombre Marinera, sospechosa, dicen, de trasladar petróleo venezolano. Sin embargo, ya la empresa rusa dueña de este buque lo había negado. Estados Unidos ha afirmado que Venezuela le robó petróleo que extraían de la nación sudamericana, razón por la que decidieron sustraer a Nicolás Maduro, llevarlo a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo incautar diversos buques petroleros vinculados a Venezuela.
Así nos vamos, les agradecemos como siempre su atención y compañía. Gracias en radio, en televisión. Quédense con la programación de Diálogos en Confianza y a lo largo del día, siempre bien informados con 11 Noticias. Hasta mañana. Buenos días.